¿Cómo están amigos de Abono TV? Soy Mario Arias y en esta ocasión tenemos el gusto de hacer una entrevista a un candidato al Congreso, en este caso para la Cámara de Diputados. Él es Carlos Huscamay. Eh, Carlos, bueno, tú eres egresado de la Universidad Federico Villarreal. Así es, estudié la carrera de Economía en la Universidad Villarreal. Y también has trabajado como docente. En el mundo preuniversitario ya cumplo 19 años abocado pues a trabajar con los jóvenes, ¿no? Okay. Inicié muy joven. ¿Eres casado? No soy casado, pero tengo 3 hijos con su madre, es una mujer excelente, ¿no? ¿Eres conviviente entonces? Sí. Conviviente con 3 hijos. Yo actualmente vivo con mis hijos. ¿Cuántos años tienen tus hijos? El menor tiene 6 años, le sigue 9 años, mi Alondra. Juliano tiene 6 años, Alondra tiene 9 y Carlos André, que es el mayor, que tiene 12. Muy bien, Carlos. Mira, vamos a conocerte y una de las formas en que yo creo que sería muy bueno conocerte es con referencia a qué es lo que opinas. Y yo he buscado en las redes algunas manifestaciones tuyas. He visto que has, en algún momento, el año pasado, publicaste una especie de pronunciamiento a favor de las acciones de unos vecinos a quienes tú llamaste que ellos estaban empoderados, ¿no? Dijiste que eran vecinos empoderados que habían hecho lo siguiente, ¿no? Habían atrapado a unos delincuentes, ¿no? Los habrían incluso golpeado, ¿no? Le habían roto las manos, ¿no? Y que luego vino la policía y se les entregaron a estos delincuentes. Lo que me sorprendió de lo que tú mencionas ahí es que llamas empoderamiento vecinal a algo que claramente es delito. No recuerdo en qué momento o qué tipo de situaciones le rompieron la mano a delincuentes, ¿me quieres decir? Sí. No recuerdo que haya visto o haya sido parte de una expresión de esa naturaleza. Lo que sí he venido trabajando durante mucho tiempo es empoderando a los vecinos. Cuando yo fui regidor del año 2019 al año 2022, trabajamos arduamente para activar más de 45 juntas vecinales de seguridad ciudadana. Siempre he querido empoderar al vecino de la parte normativa para que a través de las juntas vecinales, que están bajo los lineamientos de la Policía Nacional del Perú, puedan ellos tener pues vigilancia, patrullaje seguro. Luego empecé a recuperar espacios públicos, donde había polvadera, convertimos losas deportivas, hicimos las pintas de losas deportivas, y como regidor de ahí me fui a Lima, para que se construyan parques en lugar. Ese tipo de empoderamiento es el que sí hice y el que reconozco, ¿no? Entonces, tú definitivamente no estás de acuerdo que los vecinos capturen a delincuentes. No, estoy de acuerdo con lesiones graves, que incluso hay una especie de tentativa de querer matarlos. Para nada. Yo creo que al delincuente, si hay que capturarlo y hay que sacarlo a palazo de su casa, hay que sacarlo siempre y cuando... ¿Sí estás de acuerdo con el uso de la fuerza de esa manera por parte de los vecinos? Definitivamente, siempre y cuando los delincuentes entran con arma, con cuchillo, con palo y buscan atentar contra mi vida o la de mi familia. Yo estoy capaz de dar mi vida para proteger a los míos. Bueno, y si para ello tengo que recurrir a la fuerza, lo voy a hacer indudablemente. La Constitución me avala. Bueno, la Constitución nos avala a nosotros a secuestrar a los delincuentes y violentarlos. No es así. No. ¿En qué parte de la Constitución dice que nosotros podemos agarrar a los delincuentes, someterlos y golpearlos? La Constitución no me dice que tengo que golpear al delincuente. La Constitución dice que yo tengo que proteger pero como te digo, casa, mi propiedad. Si el delincuente se mete con un arma de fuego, yo lo tengo que reducir. Y no lo voy a reducir. Pero estamos hablando que después de capturarlos, no. Hablas de que las lesiones que se le hizo jamás se le puede hacer a ellos. Jamás. Y yo en ningún momento he manifestado que hay que lesionarlo, que hay que matar. No estoy mencionando no estás mencionando eso, sino que lo que estás haciendo es escribiendo una cosa de lesiones graves, no, eso para nada. Daño a personas que, muy aparte que sean delincuentes, yo no defiendo a los delincuentes, y lo estás calificando como empoderamiento vecinal. No, el que maltraten al delincuente después de capturarlo, eso para mí no es empoderamiento del vecino.
qué Hay bueno que que lo... capturarlo y si este delincuente, es como ahora, porque bueno, te mencionaría varios casos, ¿no? Pero no, si el delincuente busca atentar contra mí y mi familia, yo tengo que defenderme. Y si ello implica que tenga que retenerlo hasta que venga la policía o llevarlo a la comisaría, eso definitivamente, y la ley lo oculta. Claro. El Ahora, arresto ciudadano. esto también podría estar, bueno, eso que leí yo cuando seguí pasando por tus redes, donde tú te Sería bueno, pronuncias mira, que sobre lo las tengas fiestas, impreso para poder. lo tengo guardado, lo vamos a poner en el video para De que repente en sepas estos minutos lo exactamente. trae para ver, de repente hay una Si buscas en tergiversación. Abogado TV, ahí dice Juscamaita en la carpeta y ahí está. Ahí está escrito donde tú dices que es Claro. empoderamiento y luego señalas los actos violentos que hacen estas personas, ¿no? Yeah, Y es obvio, o sea, al menos yo me impresioné y dije, pero claro. aquí hay delitos De hecho, por parte de los por vecinos supuesto. y él está describiéndolo como No, yo empoderamiento jamás personal. avalaré este tipo de situaciones. Lo que sí voy a avalar, y no me voy a retractar en ello, es respaldar al vecino cuando Sí. peligra su vida y la de su familia. Definitivamente. Ahí Ok. sí. No, pues eso ya es defensa propia, Así pues, es, ¿no? a eso Eso me sí, refiero. la Constitución Así es. y las leyes Nos faculta. nos facultan. La Constitución lo dice bien claro. Bueno, y justamente andando de este tema, me encontré con otra cosa, que es tu admiración por Nayib Bukele. ¿Por qué tanto lo admiras? Yo no lo admiro a nadie. ¿No? Yo respeto algunas de las medidas que ha podido hacer. Pero justamente en tus posts Claro. hacías un loa a lo que estaba logrando. Mire, supuestamente con la criminalidad. Así es. Hay algo importante que dijo él, pero que no nace de su propio dicho, pero que lo practicó. Dice, cuando la criminalidad es más grande que el Estado, es porque los criminales están dentro del Estado. Y cuando no se roba el dinero del Estado, alcanza para fortalecer varias áreas que el Estado debe mantener. ¿Cómo no respetar y cómo no valorar lo que un mandatario hace en ese sentido? Pero ¿no te preocupa las investigaciones que, por ejemplo, diarios importantes como El País han mencionado sobre la violación de los derechos humanos que se da en El Salvador? Mira, sobre temas de otros países no muestro ningún tipo de injerencia, más aún cuando soy candidato a la Cámara de Diputados. Cuando manifiestas cierta admiración o cierto respeto por alguna medida, claro, deberías también un poquito informarte y decir, oye, pero aquí hay algo raro, ¿no? ¿Pero quién lo acusa a Nayib? ¿Quién denuncia los actos de lesa humanidad? Internacionales. ¿Estados Unidos? No Estados Unidos. ONGs, el diario El País lo ha registrado. ¿Y en qué ha quedado? Ha quedado en que, no se, en que no se puede hacer nada porque estamos hablando de un Estado que independiente, soberano, hasta un sentido. Sí, pero que no acepta la interferencia. Bueno, no tiene una prensa, no tiene una prensa que pueda acceder a la información del Estado, claro. ¿no? Pero tú mismo lo has dicho, ¿no? Sí. Es un gobierno, es un Estado que no acepta la injerencia de otros Estados. Sin embargo, incluso de la participación de la prensa. Acá a la izquierda en nuestro país, por ejemplo, admira las posturas y las posiciones de Fidel Castro, de Che Guevara, admira la postura de Hugo Chávez. Claro. Sin embargo, son posturas, son posiciones, pero eso nos da a nosotros la facultad de poder meternos en cómo se manejan las políticas en ese gobierno. No, pero el hecho de que tú declares algo así, más o menos me está dando a entender de cómo piensas. Voy a mi sentido. Y yo digo, yo pienso de que el gobierno de Nayib Bukele, que ya se va por su segundo gobierno, ¿no? Es un gobierno que está demostrando ciertas prácticas antidemocráticas. Tú vas a ser representante del Congreso de la República, que es el poder que justamente ha de garantizar la democracia en nuestro país. Y voy a aplicar desde el Congreso algunas medidas, y te lo voy a contar. ¿Cuál es el respeto que tengo por ese gobierno? Número uno, cárceles de máxima seguridad. ¿Eso te molesta? ¿Le molesta? Yo creo que a nadie le molesta. Pero vamos a lo que está mal, ¿no? Es lo que es preocupante. Lo tengo que señalar y digo, si en El Salvador, si Nayib Bukele comete delito de lesa humanidad, abuso de poder, si le pone una mordaza a la prensa, yo no estoy a favor de ese tipo de políticas. Pero la que tengo que respetar y valorar y tenemos que aplicar en el Perú, definitivamente que las cárceles sean de máxima seguridad. Sí, no cárceles en las que tengan pues alguna persona viviendo. Claro, qué bueno que haces ese deslinde, porque muchos candidatos lo que hacen es justamente agarrarse de la popularidad de Nayib Bukele
y decir, bueno, yo voy a hacer esto. Sí. No se dan cuenta que en su discurso lo que están haciendo es no respetar el Estado de Derecho. Así es, así es. Yo respeto el Estado de Derecho. Es más, yo puedo tener mis discrepancias con Venezuela. No puedo de repente opinar más allá de lo que le compete a los venezolanos. Sin embargo, también tengo que ver que las acciones que está impulsando Estados Unidos al meterse en territorio venezolano para este tipo de situaciones, acusando a un mandatario, claro, sea o no es muy preocupante autoritario, la acción de Estados Unidos. por eso te digo. Yo creo que Maduro ha sido un dictador, no me queda pero no por eso el otro dictador, Donald Trump, y a la semana va a ser aplaudido por nosotros, por toda la comunidad hispanoamericana, por las acciones que ha hecho. Claro, ¿no? Y a la semana pedir y exigir petróleo para Estados Unidos, no me parece, ¿no? Muy bien, qué bueno que seas claro en ese sentido. Vamos a ver qué es lo que has publicado en tu hoja de vida, ¿no? Algunas cosas interesantes. Una de ellas es que, has estudiado inglés. ¿Dominas el inglés? So. Ok. Entonces estamos ahí, ¿no? Estamos en intermedio. Lo que me sorprendió en primera instancia fue sobre tus estudios, ¿no? Tú eres bachiller en economía, pero no has logrado acreditarlo con una licenciatura. Esto de acá puede decir mucho sobre tu persona, porque, eso, mira, me recuerdo unas palabras muy simples, siempre de mi madre, ¿no? Que cuando yo he optado por una carrera, incluso por un pequeño taller o algún curso, me dice, pero lo tienes que terminar. Así es. Eso dice mucho de tu carácter, de tu constancia, de tu responsabilidad. Entonces, ¿por qué no terminar? ¿Cuándo es que en el 2013 culmino la carrera. Y estamos 2026. Así es. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedes tener tu licencia? Mira, la diferencia, por ejemplo, la diferencia con Bellido, ¿no? Que fue un estudiante eterno, yo lo acabé en el 2013. Ya. Acabé la carrera y justo en el 2012 para 13 decido emprender un primer proyecto, un proyecto educativo. Yo ya dictaba en una de las academias en ese momento top, ¿no? En el país, y era muy joven, pero esto demandaba que yo estudie la carrera, otra carrera que empecé a estudiarla, pero realmente no la pude cumplir por los horarios de tiempo. Uy, el problema de estudiar derecho. No, lo que pasa es que no es constancia, sino es oportunidad. Y yo en ese momento no tuve la oportunidad. ¿Por qué? Te comento. Yo a los 28 años tuve mi primer hijo y tenía que trabajar con mi primer hijo. Tenía que sostener y mantener el proyecto que me generaba recursos para poder subsistir y poder estudiar algunas especialidades, estudiar algunos diplomados que los empecé a estudiar. Para llevar un proyecto a cabo, tú tienes que también estudiar computación, estudiar estos cursos, y lo empezamos a hacer. Que no estén en la hoja de vida es porque no tengo la constancia, el sustento de poder hacerlo. ¿Y por qué no tener constancia sobre lo que tú has estudiado? Yo estudiaba 6 meses, 7 meses, y los institutos te piden 12 meses. Talleres, pues, ¿no? Claro, pero son talleres que estamos hablando de una carrera profesional. 17 talleres. Carrera profesional que tampoco lo has ejercido, talleres, ¿verdad? No, 17 talleres. Sí. Domino CorelDRAW, domino en ese momento. No, te estamos hablando acerca de tu carrera profesional. No, mi carrera, sí la ejerzo. Economista. Claro que la ejerzo. ¿Sí? Yo he trabajado como coordinador de espacio en presupuesto público en materia de seguridad ciudadana en la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Solo con tu título de bachiller. He sido director de la Biblioteca Municipal Ciro Alegría de San Juan de Lurigancho. Entonces, ¿no te preocupa tener No, estoy en proceso de hacer ello, porque no quiero hacer como muchos, lamentablemente, funcionarios que hoy en día ocupan puestos y cargos en las municipalidades, que van a una universidad y durante un año sacan el título y ejercen un cargo, y honestamente pues no tiene ningún tipo de rentabilidad social en favor del vecino. Claro, pero yo genero la rentabilidad. Puede ser que tú has llevado tus 5 años, pero no tienes la certificación y se necesita. Tengo el bachiller, y con el bachiller por el momento me han podido llevar a distintas instituciones. Y bueno, mira, el título va en camino. Qué bueno. Y con una tesis, y no tesis bamba como las fiscales. ¿De qué año? ¿De qué año que terminaste, me dices? Yo acabé, perdóname, en el 2013 concluí todo. 2013. En el 13. Ya en el 2020. Son 13 años, ¿ah? 13 años donde he trabajado arduamente y he podido generar emprendimiento. No, sí, te comprendo también. Claro, yo he llevado una segunda especialidad en el 2010-11.
y recién lo he podido sacar hijos? la certificación en el año, año pasado. ¿Tienes hijos? No tengo hijos. Cuando tengas hijos vas a entender, y cuando tengas la responsabilidad de repente, no te imaginas, hermano, ¿ah? Créeme seguro. Tú. Pero no, eso no limita de podamos seguir. Claro, claro. No hay que excusarnos con nuestros hijos, ¿no? Podemos hay muchos peros. La cosa es lograr la certificación. Hay muchos titulados que lamentablemente hoy en día no cuentan con trabajo de empleabilidad porque le falta capital humano. En mi caso he tenido suficiente talento y capital humano, pero sí tienes razón, que una titulación en el Perú para servir y para lo que sea se necesita. He trabajado incluso en grandes empresas del país por el capital humano y la experiencia. Y además vas a trabajar en el Congreso, o eso es lo que tú estás postulando, y de pronto vas a tener asesores, ¿no? Y tus asesores me supongo que van a ser certificados, ¿no? No va a ser cualquier amiguito, ¿no? Entonces, pero creo que ahí voy a aterrizar después cuando te hable de una propuesta muy interesante que tengo. Vamos a ver, mira, otra de las cosas que vi es que tú has pasado por diferentes tiendas políticas. Has participado con Perú Posible, con Acción Popular, incluso creo que has sido candidato a ser alcalde del Agustino, y ahora estás con Perú Primero, ¿no? Esto de acá no estaría demostrando que tú no cuentas con una ideología, con una constancia ideológica, y más que nada que estás simplemente tentando. Al contrario, Perú Posible, Acción Popular y Perú Primero son partidos de centro. Son partidos que han avalado la inversión privada y un Estado fuerte y regulador. Mi paso por Perú Posible fue muy joven. Yo tenía 16, 17 años cuando me fui de casualidad, estuve al medio de la marcha de los 4 Suyos. Y es ahí donde se genera la afinidad, ¿no? El respeto de los dirigentes que en ese momento yo era muy joven, yo no podía ni siquiera afiliarme al partido. Cuando ya cumplo 18 años y me afilio, y el gobierno de Toledo en ese momento, pues yo respetaba y admiraba las políticas económicas, mantener una estabilidad monetaria, no solamente por la conducción del BCR, sino de un Ministerio de Economía responsable. Un trabajo donde al joven lo ponían como centro de todo, la CONAJU y las oportunidades de los jóvenes eran más no poder pues impulsar en ese momento. Pero, ¿qué pasó? Yo no me salí de Perú Posible. Lamentablemente la candidatura cuando se dio posteriormente perdió la vigencia. Yo dejé que se pierda la vigencia. Y cuando acaba la vigencia del partido, es ahí donde recibo la invitación de Acción Popular. Yo fui uno de los fundadores de los Barnechéveres en ese momento porque veíamos a Alfredo Barnechea como un candidato que podía dar la talla en lo que se necesitaba para nuestro país. Y me afilié. No pasé 4 o 5 partidos, ¿no? Ahora, cuando tú estás participando en Acción Popular, Acción Popular tenía, ¿no? Porque ahora ya no es líder. Bueno, trabajamos duro para que Lescano, ¿verdad? Ha habido varias figuras políticas. Pero era la figura, en las últimas estaba Lescano, Vitocho. Lescano fue candidato a presidente. Así es, y lo respaldamos. En esa época lo has respaldado, incluso he visto ahí algunos posts tuyos donde hablas muy bien de él, ¿no? Sí. Hablas de una admiración, de una... Hay un respeto tú crees hasta ahora. que es una persona honesta y es una persona que está dado para ser presidente de la República. Sin embargo, ahora estás en Perú Primero, que postula a otra persona frente a Lescano. ¿Por qué tu candidato presidencial de Perú Primero sería mejor que a Lescano que admirabas hasta hace poco? No, lo que pasa es que cuando Johnny Lescano postula, lo respaldamos desde las internas, muy al margen de que quienes tenían copado el poder político dentro del partido nos hacían cargamontones. A la interna, cuando yo postulo, de pronto aparecieron 4 o 5 candidatos en el Agustino, precandidatos, ¿no? Algunos respaldados por el exalcalde, otros respaldados por el exalcalde, y aún así yo he sido testigo de cómo a Johnny Lescano lo han hecho cargamontón también del partido. Y ha cometido también errores que hasta ahora quizás lo viene cometiendo. Uno de esos errores es que él es fundador del partido Verdad y Honradez, no de Cooperación Popular. Pero creo que él tiene que ver quiénes nos acompañan en Cooperación Popular. En estas elecciones, y es algo que ustedes como comunicadores también tienen que investigar. En estas elecciones, ¿tú vas a votar por? No, ¿cómo voy a votar por Mario Vizcarra? Es nuestro candidato. Lo que pasa es que yo cuando fui... No, es que te comento.
Yo cuando fui regidor, ¿Tiene Mario Vizcarra mejores competencias que Lescano? Siendo él creo simplemente, yo que sí. creo que la alternativa de paso, ya que Vizcarra no pudo postular. Ujú. No, creo que sí, ¿Sí? definitivamente. Mario Vizcarra es un ingeniero de la UNI, un empresario constructor, padre de familia como yo, y no tiene ningún tipo de procesos, salvo esa sentencia que le sacan en el año 2005 por haber recibido un bono que PNUD pues, le daba a todo lo que asumían lo que hoy conocemos la presidencia regional, ¿no? Entonces, él percibió como muchos y luego hizo la devolución, pero ya tenía una denuncia, él y 6 personas más. Entonces, fue una denuncia en la cual que ni siquiera él no tomó un solo sol del Estado, no hizo peculado, ni Me estás nada por el diciendo que le estilo. dieron un bono, pero que lo Le devolvió. dieron, claro, le dieron un bono que era parte de él, no era dinero que el PNUD se lo entregaba para que el Estado se le dé, eso es otra cosa, no era fondo del Estado, ¿no? Bueno, cuando me dicen de Mario Vizcarra, yo digo, bueno, ¿quién será ese candidato? El Mm, candidato en realidad es su hermano, o era su no, el hermano, candidato es Mario ¿no? Vizcarra, Bueno, el candidato primigenio, y claro, porque la gente conoce a Perú así primero, es. era Martín Vizcarra, ¿verdad? No lo dejaron, lo Claro, no lo dejaron. inhabilitaron, lo vacaron, lo tienen secuestrado ahorita en Barbadillo, y tarde o temprano él va a salir. Ok, pero lo cierto es que Vizcarra tiene una sentencia. ¿No te parece como que eso está Abusiva, en contra es una sentencia de lo abusiva. ético? Que estés en un partido donde Eh, el líder, por la gente que lo sigue, claro. es un sentenciado. No, para nada, porque el pueblo peruano sabe, y gran mayoría de ellos, lo escucho en el sur, lo escucho en el norte, en Lima, camino yo bastante, Martín Vizcarra es un perseguido político en el Perú. No hay ningún hecho probado por el cual le han dado una sentencia en primera instancia. No hay ninguno. Ninguno. No Eh, hay video, no hay registro, no hay la, absolutamente nada. no vamos a hablar del caso en específico, pero lo cierto es que muchos de nuestros políticos que tienen denuncias, Así es. ¿no? Señalan este argumento para poder defenderse frente a sus electores y decir, Uh-huh. bueno, soy un perseguido Y político, que no creo que a pero ninguno diga que estamos ha hablando, perseguido solo Martín pero Vizcarra. estamos hablando de una sentencia, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, es algo ya que él ha sido procesado y tiene una sentencia. Uh-huh. Entonces, es muy fácil, o sea, es victimizarse No creo. el discurso No creo. de la Martín persecución Vizcarra ha política. sido presidente. Y Martín Vizcarra no tiene ningún solo proceso ni sentencia cuando ha sido presidente. A él Ha lo sido por su... sentencian por hechos, ni siquiera por hechos, por chismes dados cuando él era gobernador regional. Cuando fue gobernador regional llevó primer lugar a Moquegua. Hizo tantas cosas positivas. Pero nosotros sabemos, particularmente quienes conocemos la verdadera trayectoria de Martín, sabemos que a él le crean todo un muñeco un mes antes de la vacancia que le dan. Y le hacen una vacancia porque se enfrentó al oligopolio de las farmacéuticas, porque se enfrentó al oligopolio de los bancos por la tasa de interés excesiva que hacían. Se enfrentó a El, 73 congresistas el del Poder Congreso. Judicial no está sometido al Poder Legislativo, ¿verdad? Bueno, constitucionalmente no. Sí, pero por lo que vemos, por las conductas políticas, hemos observado de que medianamente tiene una independencia el Poder Judicial hoy en día. ¿Tienes alguna duda de que la Junta Nacional de Justicia no tiene injerencia en el Congreso? No, estoy hablando acerca del Poder Judicial, ¿Hay alguna ¿no? duda que la Defensoría del Pueblo no está capturado por el Congreso? Estos no Son son organismos órganos del Poder constitucionales Judicial. autónomos. Sí, El Poder sí. Judicial debe mantener independencia, sí, pero Claro, nosotros sabemos que en primera instancia muchas veces se saca sentencia y que en la segunda instancia la tiene que corregir, como el caso de Salaverry, claro, claro. ¿no? Y Pero eso va a igual pasar estamos con Martín hablando de una Vizcarra también. sentencia. Vamos a ver, vamos a pasar entonces ahora a, a tu propuesta. Me ha gustado una propuesta que tienes, que es la ley del empleo juvenil obligatorio, ¿no? Esto me parece muy curioso porque, o sea, cuando me dice empleo juvenil obligatorio, en todo caso, ¿me podrías decir qué significa? Mira, te O sea, comento. ¿a quién se le está obligando con eso? Porque no creo que al joven, ¿verdad? No, la ley. La ley tiene que indicar Sí. que las empresas deben tener dentro de su planilla, de manera obligatoria, por lo menos al 10% de los jóvenes menores de 30 años. Ya, entendía que eso estaba siendo propuesto por el actual Congreso. No, porque yo planteo
que no sea para programas de voluntariado. Hoy en día le dan, sí, pues el 10%, 15%, le dan empleabilidad a los jóvenes de manera temporal por 3 meses, ¿no? Para ponerse un polo y, y fomentar de repente algún activismo Me en estás favor de un diciendo de que ministerio, un programa. este empleo Es un empleo para las empresas, para todos que los obliga a las sectores. empresas privadas a que le den empleo dentro de su planilla a Así es, 10% de mira, la jóvenes. pequeña empresa que tiene más de 10 trabajadores, lo que haría esta ley es que uno de esos 10 esté considerado dentro del pago de planilla. Estaría obligada a la empresa, por ley. Así es, ¿Esto no por estaría ley. en contra Para nada. del ¿En contra derecho de a qué? contratar? Para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me estás obligando. O sea, Eh, supongamos que yo fuera el dueño de una en empresa, los me equipos estarías de obligando a fútbol alguien. le obligan a los clubes Sí. que sus canteras juveniles participen minutos, ¿no? Pregunto, ¿algún club se queja de ello? ¿Algún club dice que este es un estado autoritario, dictatorial? Para nada. Al contrario, yo planteo que ese 10% de jóvenes que ingresen, paralelamente las empresas privadas tengan incentivo y subsidio. El incentivo equivalente al 10% de la remuneración que percibe el joven a modo de crédito tributario. Exoneración del impuesto a la renta que se pague. El 10%. ¿Y sabe cuánto le costaría al Estado? 400 millones de soles. 400 millones, Que ¿eh? dejaría de percibir por estas Dejaría de exoneraciones. percibir. Y aparte le dan un subsidio por los 6 primeros meses de contratación que pueda tener por el joven, y un subsidio también equivalente al 10% de la remuneración del joven. Un joven que tiene 1.700 de pago remunerativo son El 170. joven tendría todos los derechos como cualquier otro trabajador. Como cualquier otro No sería trabajador, una ley dependiendo del Pulpín. régimen. No, para nada. La ley Pulpín lo hace, lo condiciona al joven a que brinde horas de su tiempo de manera gratuita y no remunerada muchas veces, ¿eh? Sin gratificaciones, sin vacaciones, sin nada. En este caso, la empresa, ¿cómo no le va a convenir de que por un trabajador más, que ninguno de ellos solamente era gasto, por este trabajador yo voy a tener un subsidio, yo voy a tener una exoneración tributaria que no va a ser completa, pero que esto me va a estimular y me va a incentivar a mí como empresario a ponerlo? ¿Los jóvenes acaso no tienen derecho a tener oportunidades como una persona de 40, 50, 60 años? Claro, O por el hecho de no tener un título, pero el deben hecho es tener... que esto funcione, ¿no? Y no Claro, luego lo que más bien haga es precarizar las cosas. para Que muchas nada. empresas, al menos me dices incluso que las pequeñas empresas Las que pequeñas. tienen 10, ¿no? Así es. Entonces ellas podrían decir, bueno, no me conviene, ya no me conviene ser No pequeña creo que no le empresa, convenga me porque voy a hacer micro. no creo que no le convenga porque al contrario, yo te comento que las pequeñas empresas sí tienen trabajando jóvenes. Sí. Tú te vas a una pequeña empresa que es un taller, hay un joven que está limpiando, está haciendo algo. Sí, pero hoy en un día restaurante, lo que sucede es que la mayoría de los jóvenes que le están pagan por trabajando opción o por en ocasión. informalidad. Así es. 8 No de cada 10 están jóvenes. formales. Por eso, 8 de cada 10 jóvenes están en situación de informalidad. Y ¿Y por entonces qué no lo formalizamos? imagínate, Empecemos con el 10%. le vas a exigir Claro. a las empresas que 10% de sus De su trabajadores lo planilla. formalicen. Así es, está bien. Claro que sería Esto eso ya lo se ideal, aplica ¿no? en Ecuador, ya se aplica en 17 países el organismo Sí, de cooperación para el y desarrollo. hay éxito en eso. Es un éxito. Ecuador lo está implementando y también va a ser un éxito. Oye, la OCDE, que contiene países desarrollados, lo está impulsando y ya hace muchos años y se viene dando con grandes resultados. Solo en el Perú no, porque no ha habido la intención ni la gana de hacerlo. A los jóvenes lo han mandado voluntariado. Llegó el momento que los jóvenes tengan derechos. Muy bien. Mayor respaldo. Carlos, mira, buscando en internet, encontré de que en el diario El Comercio se había puesto una noticia muy escandalosa de algunos partidos que llevaban a candidatos con denuncias y sentencias, ¿no? Y pareciera que son todos los partidos. La mayoría de los partidos tienen esto. No han filtrado muy bien a sus candidatos. Pero me sorprendió ver de que tú también estabas mencionando. En primera plana me pusieron eso. Sí, como un candidato que tenía 2 denuncias. Así es. Una denuncia por violencia psicológica a tu expareja, y en la siguiente fue violencia psicológica y física. Así es, así indica. ¿Okay? ¿Qué has respondido a eso? Ya has respondido, me supongo que a eso, ¿no? Yo le he mandado su carta notarial al comercio y la voy a ganar. Porque yo soy una persona sin denuncia, sin sentencia, sin proceso, una persona limpia.
Y es bien difícil ver una persona libre en Pero política. ¿Eh? nadie por nada te va pues a denunciar, ¿no? Tu Mira, expareja te yo tuvo ahorita que me ver, voy a la comisaría y digo que tú me metiste un puñete y sí, yo te denuncio y apareces en el sistema. sí, pero no por nada lo vas a hacer. Eh, Yo podría decir, bueno, Ucamaita me denunció quizás porque le caí mal, porque algo tuvo que porque haber quiero que hecho, tú me des o algo de por, repente. claro, entonces, Lamentablemente las muy leyes bien. son así. Entonces, ¿por qué tu Mira, expareja te denunció? no, no tengo ninguna denuncia ni nada por el estilo. Al Ah, contrario, nunca existió, existieron no tales tengo ninguna denuncias. denuncia. No, lo que ha habido es que de repente por algún tipo de malentendido o de pensar de que yo me lleve a mis hijos a vivir conmigo y que dejarlos a la mamá sin la presencia de mis hijos, quizá, ¿no? Pero no, se No, retractó cómo completamente. que quizás? Cualquier Ella persona. sí puso una denuncia, pero luego se retractó, me estás diciendo. Ok. Así es, en ese momento. Mm, Porque hoy en día inclusive hay una ley que si hay denuncias falsas, mira. hay un proceso y una denuncia. Ah, sí, esa ley está Claro, la dieron habilitada. Yo hace un par de entiendo de años. que esa ley era una ley infame, que lo que estaba haciendo más bien es atemorizar a las mujeres, porque No hoy en día creo. Oye, cuánto imagínate, miserable, así ¿no? es. O sea, tiene amigos en el Poder Judicial, en la policía, Así y es. es bien No, difícil que una mujer que haya sido así violentada es. Y demostrarlo. Entonces, imagínate, esa ley está fatal. Entonces, esa será creo una de las yo, leyes pro crímenes también. yo Pro crímenes creo, de no, violadores, no, escúchame. pro, Hay mujeres pro que son agresores. denunciadas Sí. por hombres justamente por estas cosas. Y yo creo que las denuncias deben ser Ah, también claro, recibidas. que los hombres la La denuncien, comisaría sí, tienen que ser pero recibida la sí, denuncia por parte de mujeres y hombres. Y claro, también claro, creo claro. que las denuncias falsas tienen que tener Entonces, rigurosidad de me la está diciendo norma. que lo que pasó contigo fue una especie de denuncia falsa. Claro, en su momento de denuncia falsa. Ahora tú me preguntarás, ¿por Tu qué no expareja te hizo denuncias? una denuncia. ¿Por qué no Porque denuncias? bueno, llegaste a un acuerdo ya No, con para ella. Ah, nada. Es no. la madre de mis hijos. Claro, Yo pues. no puedo hacer nada contra la madre de mis hijos. Muy bien. Eso está muy bien. Pero dime tú, ¿qué pensarías o qué, tú cómo te explicas el carácter de una persona que maltrata psicológicamente y que incluso golpea a otra persona? No, yo estoy en contra Un hombre a completamente una de mujer. eso. No puede ser ni ¿Sí? un hombre una mujer, ni una mujer un hombre, ni por el hecho de tener de repente otro tipo de opción sexual deba tener un tipo de maltrato. Ya. Ni maltrato psicológico, ni maltrato físico, ni maltrato económico Sí, que pero te también existe. pregunto, ¿cuál es, cómo tú interpretas el carácter de esa persona? ¿Cómo es que esa persona llega a esa situación? Yo creo que acá hay dos tipos de personas. La primera, las que necesitan ayuda y la otra que necesitan justicia. Necesita que se ajusticie con severidad este tipo de acciones. Porque hay muchas personas que inclusive llegan hasta el suicidio. Ya. ¿Y qué hace el Estado por ello? ¿Qué hace la familia por ello? Absolutamente nada. Muy Yo bien. creo yo que debemos ser rigurosos contra el maltratador, pero también tenemos que dar las políticas de salud mental que necesita urgentemente nuestro país. Carlos, Y a eso ¿crees vamos a ir que a con eso. tenemos leyes pro crímenes? Considero que sí. ¿Cuáles son? Por ejemplo, O la de más las 8 importante. leyes, la más importante es que se ha limitado y reducido el plazo para la colaboración eficaz. Eso es un daño terrible. De ser diputado, tú vas a proponer que se Claro deroguen que sí, estas. claro que sí, que se derogue. Otro, la facultad que le dan a la policía, esa facultad investigativa y donde se Sí. reduce también el trabajo del Ministerio Claro, Público. que hace que estas dos entidades se Se enfrenten. enfrente, y eso es Y lo que está están muy mal, pues, haciendo. ¿no? No, con esta policía que tenemos, hay muy buena policía, pero también considero que hay una mala policía. En cada organización criminal siempre están encontrando en los últimos años un policía, un Sí, nexo sí. con fiscal, un nexo con juez. Esta Lamentable. ley es lo que hace. Lo otro, que los partidos políticos no sean pues investigados como organizaciones criminales. Mira, hay una cosa que a mí me ha gustado bastante de estas entrevistas que estoy haciendo a algunos candidatos, es que tienen propuestas muy buenas con referencia a la imagen, de mejorar la imagen del Congreso de la República. Porque en estos últimos congresos hemos tenido pues congresistas muy privilegiados, ¿no? Y entonces, entre esas propuestas están el hecho del sueldo, ¿no? El salario del congresista. ¿Cuánto crees que el salario debería ser? ¿O tú simplemente vas a obviar y dices, no, ese no es mi tema, eso ya lo verán la mesa directiva? ¿Tú tienes una propuesta para el salario del congresista o no te importa ese Mira, tema? yo creo, te voy a dar acá dos posturas. La primera, no sé ni cuánto ganan los congresistas actualmente.
Pero lo que sí sé es que hace 5 años el presupuesto en el Congreso, para el Congreso era 650 millones de soles. Sí, ahora es más Y de mil ahora es millones. 1.700 millones de 1.700, oh, soles. wow. Es increíble, se ha triplicado Sí, el presupuesto. ok. Yo considero que a esa misma proporción debemos regresar a ese 30%, ¿no? Porque Ya, es demasiado, se ha sí. triplicado. Pero por Y eso, ahí entonces, mismo los sí. congresistas, yo creo que no deben ganar más del 30% de lo que ganan ahora. Y digo, ganar no es para sus gastos pues, personales, para el cine, No, demás. no, Recuerda tú que el pago que tienen los congresistas tiene que ser exclusivamente para su trabajo parlamentario. Tiene ya. que ser, Por su ¿no? trabajo Tiene que estar, parlamentario. claro, el Ok, trabajo visitando a las zonas donde hay problemas, claro. ¿no? Y yo creo que lo más Entonces, justo técnicamente que podría hacer es entonces, supongamos, llegando al Congreso de la República, siendo diputado, voy a esa va a ser respaldar una ese de tipo de tus propuestas. primeras Sí, lo propuestas. pensamos en el partido Claro, y vas a comenzar hay a que reducir, motivar a eso. hay que reducir la cantidad de personal que tiene el Otra de las Congreso. cosas que, bueno, yo digo, esto es muy populista, ¿no? De mi parte, No pero creo. no, esto es lo que voy a decir. Ya, Es muy populista de mi parte, incluso lo otro ya, también, pero, sería una muy buena cosa. Yo no quiero ser candidato a nada, pero me gustaría, por ejemplo, que los congresistas se atiendan en salud. yo ¿Tú creo que estarías de acuerdo? ¿Estoy muy loco? no, en el salud ¿Muy no. ¿Para qué? pretencioso Para soy? que yo vaya por un dolor de la pierna izquierda Sí. y me amputen la derecha, no. Es que yo me atiendo de salud No, y es rara y te vez que me felicito atiendo que porque tenga, no tengo citas ahora. y te felicito que seas un joven Claro. que esté en planilla. Y Ah, por eso debería darme la razón en el empleo juvenil obligatorio. ya. Pero te cuento algo, Sí. yo me atendería en el CIS. Ah, mira, qué bien. Vizcarra logró que el 100% de peruanos tengan CIS. Ya. Y créeme, y cuando hagan las consultas a las familias Sí. y a la población, el CIS tiene una mejor atención que el salud. Bueno, No te digo que es la más privilegiada, bueno, porque no, acá eso tiene sí. que haber una atención adecuada. Tendríamos que verlo, ¿no? Sí, entonces yo Bueno, no me porque atendería en yo me he salud. atendido tanto en la posta como en salud Mis y hijos se atienden me en el siento salud, fatal en ambos. Sí. ¿no? Y Pero, gracias a Dios, pues. pero entonces, ¿sí estás de acuerdo con eso? Claro, No, no debemos no tener ningún tipo de seguros privilegio. privados. No, Perfecto. no, para Mira, nada. está grabado eso. Hermano, yo voy a ir al CIS y te voy a decir Sí, una cosa. ya, Voy a ir para dos cosas. Para atenderme, Dios no quiera que sí, ocurra ese tipo de situaciones. no. Y segundo, para ver cuál es el estado de precariedad en la que se Claro, atienden los claro. pacientes. No, ya el hecho de que tú te vayas a Claro, ya atender, sabemos. ya estás Y haciendo que las cosas funcionan más y rápidas. conozco cómo funciona, porque ¿No? cuando yo fui regidor, no era mi función ir a las postas médicas, pero iba a las postas médicas a verificar y remitía documentación para que el MINSA atienda ese tipo de precariedades. Y le decía al alcalde dentro del GODISA que tenía que accionar. Otra de las cosas que me gustaría que quizás declares, ¿tú estarías de acuerdo con que el, el periodo parlamentario se acorte? ¿O crees que está bien 5 años? Lo que pasa, mira, inclusive para alcaldes y regidores antes eran 2 años, ¿eh? Sí. Y en 2 años como que un año planificas presupuesto de todo lo que vas a hacer y el otro año intenta y lo ejecutas como que queda corto y tendríamos una incapacidad mucho más pero lo elevada. cierto es que, mira, nosotros en el caso, en el caso del Congreso, nosotros vamos conociendo a nuestros congresistas. yo ¿no? creo sí, Y mira, que no por debería ejemplo, este señor cortarse, Cabello, pero que cuando le preguntaban, ¿usted por qué sí, no pide la renuncia, ¿no? O por qué no vacan a Dina Boluarte? ¿Por qué no nos vamos a otras elecciones? ¿Y qué decían estos? que no, La población ya me eligió. claro, se quedaron ahí enquistados. Yo Entonces, creo que 5 años, nosotros, la población, no tenemos derecho a evaluarlos a ustedes. Les damos la oportunidad por 5 años y 5 años se y queda, hay que a esperarlos. pesar de que están portándose mal. Y hay que esperarlo. Yo creo que no hay que recortarlo de 5 ni a 3 ni a 2, porque le quitaría sostenibilidad al momento de querer plantear un proyecto de ley, más aún que ahora lo tienen que aprobar en la Cámara Revisora, que es el Senado. Pero lo que sí debe haber que en el tercer año, sí creo que tiene que haber una especie de revocatoria. Y si hay un proyecto de ley que nosotros como partido, estoy seguro que lo vamos a hacer, tiene que haber una especie de revocatoria al congresista que en 3 años no ha dado la talla en el trabajo, ha incumplido. ¿Cuántos congresistas tenemos actualmente que, como tú dices, te piden que le esperes 5 años? Pati Chirino, imagínate, ¿no? Sí, sí. Pero no, sí estoy de acuerdo que no se reduzca de 5 años a menos, pero sí que en 3 años haya una especie de revocatoria para los parlamentarios que no han cumplido. Y yo estoy en contra también que el Senado sea el único que no, la única cámara que no se disuelva. Claro, o sea, Claro. ahí sí está perpetuando un poder, pues, ¿no? Para ellos. Son los intocables. Bueno, tú has trabajado en el sector educativo, me ha sorprendido bastante un video en el cual eres muy generoso con tus estudiantes.
Eh, Me supongo que ahí tendrás un bolsón de votantes importante. Eh, Trabajas en academia más que en la educación secundaria y seguro que ahí has visto la deficiencia, ¿no? la, eh, el poco conocimiento que tiene el estudiante para prepararse para una universidad, para postular a una universidad pública, ¿no? Así es. Entonces, ¿has pensado cómo, cómo hacer? ¿Por qué siempre tiene que ser así? ¿A quién, para ti en primer lugar, quién es el responsable de eso? ¿Y cómo crees que se pueda solucionar? Mira, lamentablemente hay una dicotomía, no hay una relación compacta entre lo que llevas en el colegio y lo que llevas en la universidad, y mucho menos lo que vas a ejecutarlo de manera práctica cuando formes parte de la PEA. Hay un divorcio completamente. Y eso pasa también cuando acabas el colegio y quieres acceder a una vacante en la universidad. Lamentablemente te tienes que preparar. Y al prepararte, pues compites. Son 17.000 postulantes nada más en una universidad en la Decana de América. Los que, por ejemplo, para sí, 5.000 los que vacantes. mencionan esta dicotomía, o esta disociación, ¿no? Esta no continuidad, dicen, no, pero el problema no es la educación secundaria o la educación pública, el problema sí, es ese problema el también. examen, porque el examen no los evalúa según cómo ellos son formados en la secundaria. Pero Claro. lo cierto es que, en cierta medida también tienen Al razón, contrario, la academia porque corrige, en la academia no corrige, la academia lo que hace es llenarle de información para que corrige. postule a un examen. Por eso, corrige Sí. lo que en el colegio, mira, tú has estudiado en colegio público, Sí, yo soy en colegio estatal. claro. Y yo he llevado geometría solo en tercero o cuarto de secundaria. He llevado trigonometría 2 meses de toda mi vida. Ya. He llevado química en segundo de secundaria. Sí, recuerdo eso. Cuando mis hijos estudian en un colegio particular y llevan su matemática, llevan proyectos Ya. que lo van a utilizar para la vida, ¿no? Pero lamentablemente no todos nuestros hijos tienen esa posibilidad de poder trabajar más y percibir más y financiarle una educación de carácter privado. Hoy en día la educación privada le está sacando ventaja a la educación pública. ¿Por qué? Por las propias materias, hay docentes desfasados, y creo yo que ahí el Estado no solamente debe aumentar una remuneración a los maestros del sector público, creo que tiene que ir a la par con la capacitación y con el capital humano. ¿Estás enterado de cuánto ganan los maestros? No, ya están ganando más, pero ¿cuántos están capacitados? ¿Quieres que le aumente más? ¿Cuántos están capacitados? No, una cosa es la remuneración y otra cosa es la capacitación. Por eso, yo estoy diciendo que tiene que ir de la mano. Lo que debería hacer es preocuparse en capacitar. Por eso, tiene que ir de la mano. ¿No? Si ya le aumentaron, Sí. hermano, ¿y cuánto te estás esforzando para cuántas herramientas tecnológicas sabes manejar en favor de los estudiantes? Entonces, yo he trabajado 19 años de mi vida en el sector privado, corrigiendo un poco este tipo de... Yo enseñé un curso de economía y en un momento de mi vida enseñé un poco de educación cívica, ¿no? Constitución y demás. Pero creo yo que incluso beca 18, hoy en día existe el curso. ¿Cuántos postulantes de beca 18? 50.000, 60.000. ¿Para cuántas vacantes? 20.000. Entonces, una de las motivaciones que tengo yo para postular ha sido recoger la preocupación de los jóvenes y de los padres de familia. ¿Cómo es posible que el Estado no haya asignado el presupuesto para las 20.000 becas de beca 18? ¿Cómo es posible que solamente hayan destinado para 2.000 becas 50 millones? Claro. Y no los ilusionan demasiado. Y no los más de 1.000 millones de soles que tienen. Pero si te has dado cuenta que alguien que gana una beca para una universidad privada, ¿sabes cuántas son las pensiones que paga el Estado? Más de 3.000, 3.500 soles de pensiones, pagan matrícula, pagan todo. ¿Qué quisieras? ¿Aumentar las vacantes en las públicas? ¿Por qué no? La Universidad de San Marcos ya no solamente tiene una sede, tiene sede en el Norte Chico, va a tener sede en Lima Sur, y yo creo que sí van a aumentar la vacante. Pero, ¿qué vemos? Que están aumentando las vacantes en los centros preuniversitarios. La Pre San Marcos, la CEPREVI, el Pre Callao, todo el mundo tiene su pre. En San Marcos hoy en día la mayoría que entra es gente de la clase media. Y yo creo que los jóvenes que tienen 16, 17, 18, 19 años, ellos lo que necesitan, porque no pueden acceder. O sea, yo trabajo en una institución en la que otorgan becas, concurso de becas, y le dan beca completa. Inclusive, cuando se suspendió el examen durante 4 semanas, el examen de admisión, sí, ningún estudiante hizo un pago en la academia, a diferencia de otras academias. Ninguno.
Una academia publicó de que va a ser academia, gratuito. ¿verdad? ¿De tu propiedad? No, la academia tiene Donde su tú gerente trabajabas. general, yo trabajo, yo asumo el dictado y también una dirección, ¿no? La dirección Mm. de planeamiento estratégico. Y ahí, por ejemplo, cumplimos en ello. Y nos dimos cuenta cuántos jóvenes decían, no, ya no puedo pagar, porque he presupuestado, mi mamá ha presupuestado este testimonio. Y esos jóvenes necesitan seguir estudiando. ¿Por qué no vinculamos a la empresa privada ahí? ¿Por qué así como se hacen obras por impuestos, se hace educación y cultura por impuestos? Donde las empresas del sector puedan hacer iluminación de parque. ¿Por qué no le ponen un equipamiento de calistenia a los jóvenes que no tienen ni siquiera un tubo en el cual jalar y continuar con él? Yo creo que Entonces, sí, ¿cuál en sería tu educación. propuesta específicamente? Específicamente yo creo que debemos que vincular a la empresa privada y el sector público para solucionar algunos problemas que el Estado no está viendo y no está ¿Cómo solucionando. calificas el trabajo de la SUNEDU? Yo creo que la SUNEDO le han quitado un brazo, le han quitado un dedo del pie, le han quitado la rodilla Sí. y hoy en día es una institución con discapacidad. ¿Y Porque quiénes lo han hecho este congreso? Donde hay dueños de universidades públicas que han empezado, se han licenciado, ¿no? Y otras que han sido anuladas por SUNEDO y por eso que han ido a cortar la cabeza y a cortar función de la SUNEDO. se debe, Yo no creo que tengan que se eliminar debe SUNEDO. legislar para que la SUNEDU Tiene que recuperar tenga funciones sus de fiscalización. representantes Sí. que sean técnicos, que Claro, pasen por un que proceso conozcan el tema. técnico de evaluación y no sea política su Así elección. es, yo considero eso. Considero que SUNEDU no debe ser más golpeada y tiene que fortalecerse. Y debe haber también un órgano que supervise las instituciones públicas de educación básica regular. Muchos, Una especie de SUNEDU, ¿no? muchos candidatos, no digo tú, pero muchos candidatos inmorales, invierten muchísimo en este negocio que es llegar al Congreso de la República o tener un cargo de elección popular. Y ellos están ya, incluso a veces, ¿no? En su inmoralidad, se proyectan a cambiar su situación socioeconómica. Incluso desarraigarse del lugar donde viven. Porque seguro que pues con esos grandes sueldos y beneficios lo van a poder hacer. ¿Dónde vives actualmente? En el Agustino. ¿Te proyectas que de ser candidato vas a salir del Agustino? Mira, yo creo que... ¿Tu aspiración es Miraflores, no, San Isidro? Mira, es más, te digo una cosa. Yo con mis hijos me voy a pasear a los parques de San Borja, de Miraflores, si tienes esa proyección. así como el de, no, perdóname, así como el de Santa Anita, pero lamentablemente no como el Agustino. ¿Y por qué te digo eso? Porque en mi distrito no hay parques, no hay seguridad. Los chicos no tienen seguridad. Hemos iluminado calles y parques con pecunio propio. Sí. Y ahí hemos podido, como digo, no quiero ir a vivir a otro lado. He sido regidor, he sido emprendedor y no he dejado de vivir en mi distrito. Ese es el distrito en que llegué yo a mis 5 años de edad de Huancayo y ese es el distrito que amo y quiero realmente un cambio. Y por eso que yo voy a la Cámara de Diputados y postulé a la alcaldía del Agustino. Y cuando llegue a ser diputado, yo voy a ser un diputado agustiniano que empiece a fiscalizar su gobierno local y todas las instancias que están dentro del distrito. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un gusto poder conocerte a través de esta entrevista. Y muchas gracias también a todos los amigos de Abono TV que están ahí presentes.